El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. Mariela García está en la producción y Víctor Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Iniciamos ya la ronda informativa de esta hora. Un recurso de habeas corpus presentó la defensa del empresario Alex Saab para conseguir su liberación. Tal y como lo dio a conocer este jueves el equipo legal del también agente venezolano, fue introducida la petición ante el Supremo de Cabo Verde para saber si procede su puesta en libertad. Recordemos que el empresario permanece detenido en el país africano desde el pasado 12 de junio, cuando fue aprehendido por las autoridades en respuesta a una orden de Interpol por el proceso de lavado de dinero que se le sigue en Estados Unidos. Este jueves continúa la audiencia de juicio contra el diputado Juan Requesens por su supuesta vinculación con los hechos de la Avenida Bolívar en 2018. Entre tanto, como una mentira montada por el Ministerio Público, calificó Joel García, abogado del parlamentario, este proceso que se sigue en contra de su defendido y advirtió que no hay pruebas que lo impliquen en este hecho y si lo condenan, respondería a una decisión política. Cada una de las audiencias se ha venido desnudando esa mentira que construyó el Ministerio Público para imputarle a Juan Carlos Requesens los 7 delitos por los que fue acusado y está siendo juzgado. Por supuesto que al culminar el juicio, al culminar la evacuación de pruebas y llegar a las conclusiones que nos corresponderá dar, el juez no tendrá ningún elemento de convicción, no tendrá ningún medio de prueba, no tendrá acervo probatorio para poder condenar a Juan Carlos Requesens. Si lo condena es porque, es una orden de alguien que dijo condénalo fuera del punto de vista del derecho. Sería una condena de tipo político. Nuevos tanqueros con gasolina iraní podrían salir pronto con destino a nuestro país, según agencias de noticias. Además, una flota de 18 buques petroleros estaría en camino a Venezuela para cargar crudo, según las mismas agencias. Analistas consultados por la prensa especializada considera que de ser así, significaría que ha habido un repunte en la producción de petróleo de nuestro país y el régimen venezolano habría puesto en práctica maniobras para evadir las sanciones y transportar y vender crudo desde territorio nacional. Entre tanto, diputados de la Asamblea Nacional realizaron este jueves una visita al complejo criogénico de José para constatar la paralización y el estado en el que se encuentra dada la imposibilidad de procesar petróleo. El diputado Juan Pablo Guanipa destacó que la situación es reflejo de la desidia del régimen de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Guanipa afirmó que en esa refinería del oriente del país se podrían estar produciendo en el complejo 200,000 barriles diarios de gas para el consumo doméstico, pero lamentablemente las comunidades de Venezuela están sin gas. Este jueves continúan las colas para surtir gasolina en buena parte del país. En el caso del estado Zulia, familiares de Yudeili Cheón Ferrer, de 26 de edad, denunciaron que fue asesinada por efectivos de seguridad cuando permanecía en una fila para surtir combustible en la ciudad de Maracaibo. Bomba esperando a que le prestaran el apoyo para entrar. Y estaban unos funcionarios del CP tomando en la cola, mientras hacían la cola, y uno también del CICPC. En eso no sé qué hubo entre esos dos cuerpos y se empezaron a intercambiar disparos y entre esos disparos uno hirió a mi familiar. ¿Cómo se llama tu familiar? Yudeili Laichón Ferrer, 26 años. Fue el del CICPC porque pasó en un camión soltando tiro al ojo ahí por toda la cola y ella estaba leyendo el diccionario. En otras informaciones,
La vicepresidenta del régimen venezolano y responsable de Economía, Delcy Rodríguez, llegó a Rusia para exponer los alcances de la denominada ley antibloqueo. Rodríguez cumple agenda de trabajo en ese país, acompañada por una delegación conformada por el procurador, la ministra para Ciencia y Tecnología y el presidente de PDVSA. A 254 ascendió el número de profesionales de la salud fallecidos por coronavirus en nuestro país. La organización Médicos Unidos por Venezuela informó que 7 médicos han muerto en los últimos 5 días en todo el país, producto de la pandemia de COVID-19. Vecinos del sector La Zorquera, en el estado Táchira, nunca habían vivido una crecida como la ocurrida los últimos días en ese sector. La señora Luz Rincón aseguró a la prensa local que toda su casa se llenó de agua y barro. Para acá de este lado no había nada, o sea, yo estaba muy como distraída, preocupada por la gente de allá sin pensar que eso se fuera a pasar para acá. Y nosotros cuando yo empecé a sentir que me estaban mojando los pies y que eso fue cuestión de segundo que se nos metió, se nos llenó. O sea, a mí por lo menos me llenó toda la casa, más o menos a esa altura, ¿ves? Se llenó todo, me tumbó neveras, las camas, la ropa, todo. Hasta las ollas de la cocina las he visto por aquí ya. Es una cosa increíble, o sea, es que yo tengo aquí casi 35 años y primera vez que yo veo esto así. Sí ha crecido la quebrada, sí se ha pasado, sí. Es más, una vez hace años se nos metió hasta un callejón, pero así no, de esta manera sí no. Primera vez. El fraude del 6 de diciembre no le va a servir para nada a la dictadura. Ya la Unión Europea, al ratificar sus medidas de presión, reafirma que no reconocerá esta farsa, advirtió el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó en su cuenta en Twitter. En opinión de la diputada Dignora Hernández, de 20 Venezuela y la fracción 16 de julio, en el país no se está haciendo nada para defenestrar al régimen venezolano. Todos sabemos que este socialismo se ha montado, se ha enquistado en 2 andamiajes, uno técnico, judicial, represivo y uno de extorsión social. Eso hay que desmontarlo porque se trata de un diseño político de continuidad internacional y eso es lo que impide que en Venezuela en este momento puedan existir elecciones. De manera que, a manera de reflexión, ¿qué debemos hacer? Primero, no dejar de hablar, no dejar de decir, no dejar de comunicar. Ahora una persona nos comunicaba en el Twitter que a su juicio las palabras se las llevaba el viento. Yo también debo señalar que hace mucho tiempo que en Venezuela estamos repitiendo frases, porque además nuestro español y nuestra cultura venezolana es tan y tan rica que hay una frase, existe un refrán para cada circunstancia. Pero en el caso venezolano, hablar no significa perder el tiempo, significa decirle a quienes quieren llevar este país por derroteros de desesperanza que hay un camino posible. La parlamentaria expresó su rechazo a la iniciativa de la consulta popular y pidió al presidente de la Asamblea y presidente encargado, Juan Guaidó, aclarar el qué y para qué servirá esta propuesta. Les voy a decir que esta gente está preparada para que el modelo de destrucción continúe, advirtió la diputada, refiriéndose al entorno que rodea a Nicolás Maduro. Lo primero que es importante y es oportuno señalar es que la consulta es un medio democrático para tomar el pulso y la posición ciudadana, y la consulta per se, al igual que el diálogo y la negociación, no son malas. ¿Okay? El asunto está en lo que tú acabas de señalar, el propósito, una consulta para qué. Entonces, en ese sentido yo te podría decir, Pedro, posiblemente no le consigamos propósito porque no tiene, y por salvo que tenga un propósito no manifiesto. Y el propósito no manifiesto, que por cierto yo he escuchado en algunos políticos, es hay que hacer algo porque no hay que cruzarse de brazos. Y pues en ese sentido, mira, una marcha, y en el mejor de los casos, pero un abismo también es hacer algo. Entre tanto, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, participará en las auditorías que se realizan al sistema de producción de máquinas para los comicios del 6 de diciembre en nuestro país.
Y continuando en materia electoral, este jueves se inician los debates televisados de los candidatos a diputados que van a participar en el proceso convocado para el próximo mes. En más informaciones del panorama nacional, tenemos que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela hizo un llamado este jueves a estudiantes y trabajadores de esa casa de estudio superior a salir el próximo 18 de noviembre a manifestar su inconformidad sobre la situación que atraviesan a consecuencia de los bajos salarios y la violación de sus beneficios contractuales. Así lo anunció Argelia Castillo, representante del sindicato de la UCB. A todos los representantes, a todos los estudiantes, a salir a la calle a protestar. La universidad existe un grave problema, tanto interno como externo. Lamentablemente los sueldos han desaparecido, lamentablemente no tenemos HCM, lamentablemente no tenemos seguridad social. Los servicios médicos internos de la universidad no están funcionando. Eso es un llamado que se le hace a las autoridades porque en época de pandemia debería estar funcionando el servicio médico de los trabajadores, ya que nuestro HCM, que es por el CIMEO, no da la talla para las demandas porque no existe sueldo que pueda subsistir para pagar esos servicios. El más reciente informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población revela que el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían esta información. Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en 6 países de América Latina y el Caribe es el estudio que examina la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Para Federico Tovar, asesor regional de Naciones Unidas, el análisis muestra cómo esta situación perjudica a las madres y a las sociedades. Las economías pierden alrededor de 1.243 millones de dólares al año como consecuencia del embarazo adolescente. En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, apuntó el informe elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Lo más dramático es que, aunque estamos logrando una reducción, en general la reducción es mayor en las niñas de 15 a 19 que de 10 a 15, y hay algunos lugares donde el embarazo de 10 a 15 ha crecido. Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad más alta en el mundo en mujeres de 15 a 19 años de edad. Tienen grupos grandes de la población que continúan viviendo como hace más de un siglo, en condiciones de reproducción, de subsistencia, como si no hubiera pasado toda la modernización sobre nuestros países. Anualmente, alrededor de 1,5 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz en la región. ¿Cómo se evita? Fundamentalmente tenemos 2 evidencias muy claras. Educación, y dentro de la educación, educación sexual, y segundo, acceso a anticonceptivos modernos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En opinión del director académico de Libera Bolivia, Jorge Valverde, fue un error del gobierno de transición de su país el no proceder a la ilegalización del MAS o intentar su disolución tras la salida de Evo Morales del poder y las denuncias de fraude. Los políticos bolivianos se han acostumbrado a hacer una oposición funcional, ¿no? Poco hábiles para, quizá muy hábiles para hacer trámites e interpelaciones a los ministros de Evo que no servían de nada, pero no para leer, ¿no?, de manera rápida y dinámica la realidad política. Entonces, como tú dices, parte de ese mecanismo de trampa de la unidad, de decir que todos tenemos que ir juntos, ¿no?, porque lo que muestra es uno de estos mecanismos, como te decía, es destruir la institucionalidad política. Es una de las estrategias del castrismo, que no haya nadie que me pueda competir. Entonces me presento a la siguiente elección y la gano muy fácilmente porque tengo estructura, porque tengo historia, porque tengo cuadros, porque tengo líderes que los otros no. El director ejecutivo de Libera Bolivia, Juan Pablo Chamón, atribuyó a una transición electoralista el regreso del MAS al poder. Según el dirigente político boliviano, ni el gobierno ni el bloque democrático se ocuparon de proteger al gobierno de transición.
Cuando uno no entiende la política, no va a entender cómo desmontar la dictadura, porque la dictadura ha seguido funcionando, ha seguido aceitándose y se ha ido recuperando de a poco hasta llegar al poder con unas cifras que son impresionantes. Si nos preguntas, pero si ha habido fraude electoral en la elección de octubre, del 18 de octubre, yo te diría que sí, pero no por el cambio de tendencia de votos, sino porque el verdadero fraude electoral ha estado en la participación del movimiento al socialismo en esas elecciones. Y en Perú, el expresidente de ese país, Martín Vizcarra, acudió este jueves a la Fiscalía para brindar toda la información sobre la investigación que se sigue en su contra por supuestos sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Hoy nos presentamos ante la citación del fiscal Juárez Atoche y vamos a dar toda la información que requiera. Como hemos dicho ya en una oportunidad, vamos a brindar toda la información. El mismo día martes, al día siguiente de que dejé Palacio, con mi abogado, hemos dejado ante la Fiscalía mi pasaporte. Como ciudadano, no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones. Para ello, incluso como una muestra de absoluta transparencia, hemos solicitado que se levante mi secreto bancario, mi secreto de comunicaciones y todo lo demás. Entonces estamos trabajando con todo ello. Es de destacar que la organización Human Rights Watch pidió a la Organización de Estados Americanos vigilar los sucesos en Perú. Hoy está convocada una marcha nacional para rechazar la vacancia del presidente de la República en ese país. Y en Ucrania fue hospitalizado el presidente de esa nación, Vladimir Zelensky, tras resultar positivo en COVID-19. El portavoz del gobierno ucraniano aseguró que el mandatario sigue trabajando desde el centro asistencial en vista de que muestra síntomas leves de la enfermedad. El gobierno británico anunció que los estudiantes universitarios podrán viajar a casa a principios de diciembre cuando hayan terminado las 4 semanas de confinamiento para pasar la Navidad con sus familias. Más detalles en el siguiente reporte. El nuevo plan anunciado por el gobierno de Boris Johnson consiste en permitir que los estudiantes de Inglaterra puedan volver a casa por Navidades. Podrán hacerlo a partir del próximo 3 de diciembre, cuando termine el confinamiento, y tendrán hasta el día 9, cuando empezarán las clases universitarias online. Se les realizarán test a todos ellos y los que den positivo deberán pasar una cuarentena. Esta medida afecta únicamente a Inglaterra, pero será secundada por las otras 3 naciones que integran el Reino Unido: Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cada uno de los gobiernos regionales tiene plenas competencias sanitarias y toma sus propias decisiones sobre la pandemia. Será una operación complicada porque hay 1 millón de universitarios solamente en Inglaterra que deberán cruzar todo el territorio, incrementando el riesgo de contagio. Las universidades están exentas del confinamiento en estos momentos. Esta decisión o concesión ha sido recibida con optimismo porque asoma el fin del confinamiento de 4 semanas en Inglaterra. Los líderes de las 4 naciones han iniciado una serie de reuniones virtuales para coordinar la desescalada y la vacunación masiva que podría empezar a principios de diciembre. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional. Pasamos a la materia económica. En nuestro país, el precio del dólar paralelo rozaba los 670.000 bolívares al cierre de la jornada. En palabras del diputado José Guerra, no hay cómo parar esta tendencia en vista de que el Banco Central de Venezuela no tiene reservas y los venezolanos repudian el bolívar. El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, vendió la mitad de sus acciones tras el anuncio de la vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica explicó que la operación estaba prevista desde hace 3 meses. Las bolsas de valores en Estados Unidos y América Latina están en rojo en horas de la tarde. El Dow Jones caía menos 1,24%, el S&P 500 menos 1,20% y el Nasdaq menos 0,69%. El índice Bovespa perdía menos 1,90% y el Merval menos 2,61%. Y el S&P BMB menos 1,03%.
El precio del petróleo seguía en alza. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba a $41.50 el barril y el Brent de referencia en Europa en $43.87 el barril durante el cierre de la jornada. Y en los deportes, el ir al Mundial con Venezuela no tiene precio. Esto lo dijo el defensa de la Vinotinto, Rolf Felcher, a pocas horas antes del enfrentamiento ante Brasil, previsto para este viernes en el vecino país, en la tercera fecha de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Entre tanto, hoy se enfrentan las oncenas de Bolivia contra Ecuador y Argentina contra Paraguay, en busca de sumar puntos para su clasificación. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina por el día de hoy. Que la sigan pasando bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM.